Hello, Joseph. Hello, good afternoon, Didier. Ok, la clase de hoy vamos a ver el past simple o past action using the past simple extension. Bien. Quiero que para practicar un poco el speaking me lean los objetivos de esta clase. Okay, teacher, let me see. Dice, class objective, learning intention. Talk about past experiences yesterday. Success criteria. I can say one sentence about what I did yesterday. Okay, very well. Today, the end of the class, you will be able to talk about something you did not yesterday using the past simple. If you can say a sentence about yesterday, you successful. Okay. The past simple. It is used for action that begin and ending in the past, depending on whether the verb is regular or irregular. We will use one form or the other. Bueno, lo que quiere decir es que el pasado simple se va a usar para aquellas acciones que han ocurrido o tuvieron evento en el pasado y que se va a usar de una u otra forma, eso dependiendo del verbo. ¿Bien? Vale. Forming the past tense with regular verb. Bien. If you can and sentences above yesterday, you succeed. For the simple past tense with regular verb, use infinitive más ed. O sea, vamos a usar el infinitivo o el pronombre y el verbo y le agregamos ed. Le vamos a dar un ejemplo. For example, I played football yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Mire, tenemos el infinitivo que viene siendo I play. Y lo único que le vamos a agregar es simplemente ed para que el verbo quede en pasado. Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Okay. I studied English. Yo estudié que en el pasado, inglés. Aquí tenemos la forma, digamos, en presente y aquí en pasado. Miren, le agregamos solamente ed. Pero aquí hay algo importante, que puedes fijarte que el verbo study termina en una Y. Y al pasarlo en pasado, va a cambiar la Y por una I latina. Eso es como digamos, una regla que la veremos a continuación. Ok. I watch TV. I watch TV. I play soccer. I play soccer. This is a sentence. I studied English. Okay. In the past, I studied English. Here is the thing about yesterday. Then I choose the verb and finally I added it. O sea, es como tener el verbo en presente, pensar el verbo en presente, solamente después le vas a agregar ed y ya queda en pasado. Eso es todo, o sea, como tal la forma, la estructura del pasado simple. ¿Listo? Okay. ¿Hasta ahí está bien? O sea, que si quiero decir, yo caminé ayer, ¿cómo sería, profe? Walked, si no, I walked yesterday. Bueno, vamos a verlo más adelante. Te hago una pregunta y tú me vas a responder y yo te digo si estás bien o mal y miramos a ver dónde está la falla del problema. ¿Eh? Ok. Bueno, continue. Exception regular verbs. Hay unas excepciones en los verbos regulares. Ya, vamos a ver. Verb ending in at D. For example, verb change, el verbo cambiar. Pero para yo decir que una acción ocurrió en el pasado, cambié algo en el pasado, solamente le agrego la D. O sea, si el verbo termina en E, no le vas a agregar ED, ID, ¿no? Le vas a añadir solamente la D, como se muestra acá. Bien.
Verb ending in a short vowel followed by a consonant except for Y or W, with double the final consonant. Ok. En síntesis, cuando un verbo termina en una vocal corta antecede una consonante y no sea ni Y ni W, lo único que vamos a hacer es duplicar esa última letra o consonante. Por ejemplo, stop, stopper. ¿Ok? Es una palabra corta, ¿ya? Y la vocal es, o sea, está dentro de una palabra corta. Vemos que la O está, la P está antes de una vocal. Entonces lo que hacemos es duplicar solamente la P, como lo mira acá, la parte que está en rojo. Ajá. ¿Listo? Bien. Continuous. Verbs that end in a consonant plus Y. The Y is changed the in I. For example, study, study. ¿Recuerdas que al inicio te decía que un verbo que termina en Y, para usar su forma pasada, solamente quitamos la Y y agregamos una I latina y agregamos ed? Ujú, sí, ¿Listo? teacher. Bien. No, en plus, the for the past tense of the irregular verb, there is no fixed for in with must learning is for be here. ¿Qué pasa aquí? Los verbos regulares sí le podemos, digamos así, sacar su forma en pasado, ¿verdad? Pero hay un listado de verbos que son los irregulares y ellos ya vienen con su forma en pasada. ¿Listo? Eso es una lista que más adelante o después te envío el PDF para que los estudies porque también la vamos a utilizar, bien sea en otras actividades o en un próximo examen. ¿Listo? Pero por el momento enfoquémonos en los verbos regulares. Ok. Va. Let's practice. What did you do yesterday? Joseph, ¿qué hiciste ayer? Mm, teacher, yesterday I go to the park. Ayer fui al Okay, parque. repeat, please. Yesterday I go to the park. Yes. Ok, bien. Aquí hay una falla muy pequeña, ¿no? Creo que de pronto eh, debemos saber de que el verbo ir tiene su forma en pasado y es el verbo went. No, no es go, es when. Ah, ¿Listo? O ok. sea, ahí está. O sea, de pronto pensaste que go no tenía su forma pasada, pero sí la tiene y ese es un verbo irregular. Bien, ahí vas viendo cuál es un verbo irregular y cuál es un verbo regular. Si en el listado de los verbos irregulares no aparece, por ejemplo, el verbo go, es porque es verbo regular. Pero en este caso vemos que go sí aparece en el listado de verbos regulares, lo vas a ver, y si tiene su forma pasada que es when. Entonces, la oración, ¿cómo quedaría? Una vez explicándote esto. Ah, claro, teacher. Sí tiene toda la razón. Sería yesterday I went to the park, ¿verdad? Es, yesterday I went to the park. O sea, yo fui en tiempo pasado al parque. ¿Ok? Bien. Ahora vamos al Luxembourg Structure. Vamos a ver la estructura porque tenemos tres formas: affirmative form, negative form e interrogative form. Cuando uno va a estructurar una oración con el pasado simple, hay unas formas que se usan. Entonces vamos a ver cuáles son. Affirmative form: subject plus verb plus más complement. Plus complement, ¿qué quiere decir? Tenemos el sujeto. ¿Qué puede ser un sujeto, José? Puede ser una persona, ¿ya? Puede ser un objeto. Por ejemplo, se puede decir él, yo, tú, ella, Ana, María, Pedro, Juan, la casa, el carro, ¿sí? O sea, aquí va prácticamente objeto o persona. Bien. Luego va el verbo en pasado. Y siguiente el complemento, o sea, el complemento puede decir in the park, in the house, in the school, in the street, ¿sí? Eso tiene que ver con el complemento en la oración. Vamos a ver un ejemplo. She wanted to play soccer.
ella quería jugar fútbol. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un verbo irregular, verb, en su forma pasada. El verbo querer como tal es like, pero en los irregulares su forma pasada es want. Bien. Negative form, forma negativa. Entonces tenemos el sujeto, le vamos a agregar un auxiliar que es el did, de seguido del not, más el verbo, pero aquí el verbo va en presente, no va en pasado. ¿Por qué? Porque ya está el auxiliar que lo va a transformar en pasado, que es did. Y también el complemento. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tom did not study last weekend. Tom did not study last weekend. Tom no estudió la semana pasada. ¿Ve? Notemos que el verbo está en presente, pero para que ese verbo se convierta en pasado, le vamos a agregar did. Es decir, si en una oración no va el did y la negación, no es una oración negativa. Bien, quedaría más una afirmativa, pero con su estructura en pasado. Y tenemos la última, que es la interrogative form. En esta tenemos el auxiliar did va de primero, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. For example, did you buy in a cream? ¿Tú compraste un helado? Bien. Entonces, algo importante que no se debe olvidar es que al final de la oración tiene que ir este símbolo, ¿ya? Si en ese símbolo no va, la oración quedaría mal porque ese también lo convierte en una oración afirmativa. ¿Ok? Ok, teacher. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿De pronto algo no te quedó claro? ¿Podemos enfatizar en eso? Last weekend es semana anterior o cómo era, profe? Last weekend quiere decir, o sea, dice la semana pasada, ¿no? Pues uno diría que ya no es necesario poner el did, pero lo que pasa es que last weekend se usa como un adverbio de tiempo, es decir, la semana pasada. O sea, para que sea pasada la semana, tiene que irse el last, que es un adverbio de tiempo. Pero en este caso, recuerda que estamos hablando desde el verbo, entonces, para que este verbo quede en pasado, va el did más la negación. Ah, vale, listo. Gracias. Thank you, teacher. Okay, that's well, continue. Let's practice, Joseph. ¿Cómo dirías, ella no fue a la fiesta? E. She did not go to the party. B. She did not went to the party. C. She did not go to the party. Or D. She don't go to the party. What is it? Sentence correct? Let me think. It's B, yo creo que es la B. Yesterday, perdón, la B. She didn't went to the party. ¿Estoy bien? She did went to the park. Because. ¿Por qué crees que es la B, Joseph? Pues, bueno, no. No, creo que estoy mal, teacher. Cierto que cuando tiene did not pasa, ya no hace falta tener el verbo en pasado, ¿no? Como lo explicaste. No, entonces retiro, Ok. no, perdón. Entonces, mal. Entonces, sería la opción A. She didn't go to the party. Okay, she didn't go to the party. Okay, yes, it is sentence correct because, porque como tú le dijiste, ya está el auxiliar que automáticamente transforma el verb in the past, o sea, transforma el verbo en pasado. Bien, bueno, miremos que aquí está el didn't, una apóstrofe arriba y la T. Pueden que algunas oraciones la vas a encontrar así o puedes que en otra completa. She didn't not. O she didn't not. Esta es una forma abreviada, ¿sí? Que se usa ya como en el inglés fluido. Vas a escuchar directamente she didn't go to the party. O sea, y está correcto escribirla así o de la otra forma con el not. ¿Ok? Ok, ok, ok. Bien, continue. Second, ¿cómo dirías, Joseph?
ayer hablamos mucho. E. Yesterday we did talk a lot. B. Yesterday we talked a lot. Or C. Yesterday we are talking a lot. Yo creo que es la opción B. Yesterday we talked a lot, porque talked es pasado, ¿no? De talk. Bien. Okay, this is correct. Yesterday we talked a lot. Ayer hablamos mucho. Ya, ok, correcto. El verbo está solamente talk. Ya. Le vamos a agregar una ed, o sea, es la forma más simple. El verbo presente es talk, verbo hablar, pero para convertir en pasado le agregamos ed. Ok, very igual, Joseph. ¿Cómo dirías confiaste en él? Como que yo te pregunto, oye, Joseph, ¿tú confiaste en él? ¿Cómo me responderías tú? Do you trust him? B, was you trust him? Or C, did you trust him? Teacher, yo pondría la A. Do you trust him? Porque did no me suena ahí. ¿Secure? ¿Estás seguro, Joseph? No estoy seguro, teacher. Creería que es la A. A ver, think. You trust him? Do you trust him? Or was you trust him? Him, pardon, sorry. Or C, did you trust him? Okay, remember structure. O sea, recuerda la estructura para formar oraciones interrogativas. Bien, recemos un poco. Bien, aquí tenemos. Did you buy an screen? Ya. ¿Por qué no va el do? Porque el do también es un auxiliar, pero el do se usa en otra estructura que más adelante vamos a verla y se usa con los pronombres she, he y it. Pero en este caso no diría do, sino did you trust him. ¿Confiases en él? Porque el did, o sea, el did no tiene pronunciación como tal, sino que sirve de auxiliar para que en la oración eh, te des cuenta de que va en pasado. ¿Sí? Did you buy in screen? O sea, tú compraste un helado y yo aquí te pregunto, o sea, te pregunto en el presente, ¿no? Confiaste en él, pero en el sentido de que en el pasado confiaste, sí, en Pedro, Juan, pero a pesar de que le pregunto ahora, usted me va a responder en pasado, en forma pasada. Entonces, para usted responderme en forma pasada, es correcto que lleve el auxiliar did y por último, la forma interrogativa. Ah, claro, ¿Ok, teacher. Yusef? Sí, claro. Do era ¿Estás presente, igual? pues pasado. Entonces la C. Sí. Ok. Continues. In conclusion, o qué aprendiste o qué aprendiste aquí en esta clase, en esta corta clase. You can now talk about what you did yesterday, and you use the past simple very well today. Today you learn how to talk about past experience. Es decir, que aprendiste cómo usar la estructura para hablar o cuando usted quiere hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. ¿Ok? Very well, Joseph. That's all for now. See you next time. Muy bien, Joseph. Gracias por participar en esta clase. Nos vemos en una próxima. Okay, teacher Didier, thank you very much for this class. So see you next time. Muchas gracias, profe. Eh, listo, compañero, ya. Iba a echar una reflexión, pero